Hoy estamos aquí con mi amigo Marco. Marco es de España. Pues bienvenido primero. Gracias, gracias. Muy contento de estar aquí. Bueno, aquí o ahí, ¿no? Porque estamos un poco lejos, pero se agradece, ¿no? La entrevista, el intercambio. Y bueno, sí, yo estoy en España. Soy italiano, mi sangre es italiana de origen, pero estoy en España, estoy en Barcelona, ciudad, Cataluña, así que, y es mi casa ya. O sea, ya llevo mucho tiempo aquí. Son 8 años este año. Perfecto. Y Sí. prefieres estar en España, claro. Bueno, aquí hay muchos italianos, muchos, porque estamos al lado también. Y creo que, bueno, obviamente, sabes, para ir y venir del país es mucho más fácil, pero en general yo, pues realmente, yo nací en Milán, ¿eh? Milán, ciudad de la moda, como capital industrial italiana, pero no sé, yo nunca he tenido grandes pasiones o una gran afición y siempre, bueno, he vivido siempre con una familia bastante multicultural y Ah, como que irse del país o vivir en otro país no era algo raro, ¿no? O sea, era sí. como, ok, vale. Y entonces, no sé, bueno, pero bueno, España no era la primera elección, ¿eh? O sea, cuando era, como tenía 14 años o algo así, digo, me voy a Estados Unidos, ¿no? Como que the American Dream, pero digo, bueno, el American Dream no tanto, ¿no? Y dime un poco de tu viaje con los idiomas, Marco, porque como he dicho, tienes una historia muy interesante con los idiomas. Sí, sí, a ver, pues la suerte que he tenido yo es de la familia, ¿no? Como acabo de decir, que es multicultural, ¿no? O sea, o sea, bueno, no sé, por parte de mi madre sobre todo, siempre hemos sido bastante viajeros, ¿no? Siempre ha habido una mezcla de culturas Sí. y de hecho yo siempre he vivido con mitad de la familia de Suecia, del norte de Europa, que es, bueno, obviamente una cultura bastante diferente de la italiana, del Mediterráneo, ¿no? Es como, son, son bastante diferentes. Y claro, entonces ellos, bueno, mis primos hablan sueco, hablan italiano, hablan inglés. Yo desde pequeño siempre he hablado italiano, pero también el inglés ha sido el idioma que aprendí enseguida, que lo tenía en la cabeza todo el rato, en los oídos. Mi madre también había estudiado en una escuela inglesa en Milán, una academia, y de hecho se formó como intérprete, o sea que digamos que yo seguí un poco el recorrido de mi madre, y entonces, claro, ya cuando sabes, o sea, desde pequeño, ya cuando tienes un idioma más como que tienes el cerebro un poquito más elástico, creo, ¿no? Y también Sí. creo que también científicamente es lo que han conseguido comprobar. Y eso, pues entonces ya con una buena base, ¿no? Me apasioné mucho y no sé, como que es algo innato, ¿no? Cuando tienes algo ahí que sabes que te gusta y que se te da bien y fui pues siguiendo, viajando, mis padres siempre me llevaban fuera de Italia para las vacaciones, para, bueno, en general, yo siempre digo, cuando me preguntan, voy a Italia, ¿dónde puedo ir? Digo, buena idea, porque como que no tengo ni idea, o sea, estoy empezando ahora, a mis casi 30 años, a viajar por Italia, que es Wow. el país donde he vivido durante 20 años, pero que no lo he visto. Que, a ver, que puede ocurrir, supongo, ¿no? Y esto genera un poco creo, de alejamiento, ¿no? También involuntario. O sea, que ya sabes que estás en tu país, pero como que no consigues desarrollar esta relación tan fuerte y la estoy desarrollando ahora, ¿no? Es como que no es que quiera volver, porque me encuentro muy bien en España, pero no sé, crece algo, ¿no? Que dices, ay, mira, pues hay muchas ciudades que visitar, países, o sea, pueblos, hay culturas, hay subculturas, y Italia es increíble, creo, desde el punto de vista lingüístico también. Tenemos muchos dialectos, muchos idiomas diferentes, hay muchas lenguas en Italia. El mundo no Sí, lo sabe. es así en Europa, ¿no? Desafortunadamente no puedo decir que es lo mismo en todas partes del Caribe. Mm, Hay ciertas partes que sí, pero es así en Europa. Es muy em, multicultural y sí, hay un montón de idiomas que se habla en diferentes partes. Aunque sí. no toda la gente es bilingüe o multilingüe, pero sí hay mucha exposición a los idiomas.
Sí, sí, es como que creo que es una realidad muy fragmentada, ¿no? Y desde el punto de vista extraeuropeo es como un poco, creo, diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, aquí en España, en Cataluña se habla catalán también, ¿no? Que es un idioma cooficial, o bueno, oficial de Cataluña y cooficial en el Estado español, ¿no? Sí. Entonces, claro, pero en España como que tenemos idiomas oficiales bien establecidos. Y en cambio, en Italia no. O sea, en Italia mm, hay tantos idiomas, tantos dialectos, por historia, por cuestiones sociales, culturales, ¿no? Que, o sea, una persona del norte que habla un dialecto o una lengua del norte, mejor dicho, porque son lenguas, no se va a entender con una persona del sur. O sea, no hay forma. Pero todos hablamos italianos, o bueno, más o menos todos hablamos italiano, ¿no? Entonces, como que, no sé, es una, pero en Europa en general hay mucha fragmentación cultural, lingüística, pero Italia creo que es un caso muy especial, ¿sabes? Como que por razones históricas, como que el norte era medio alemán, medio francés, medio austríaco, el sur era España, en el centro, pues la iglesia, yo qué sé, ¿no? Es una cultura lingüística muy bonita de descubrir. Si tienes que recomendar algo para hacer en Italia, em, ¿qué sería? Pues aparte de comer, que creo que es ok, pero eh, yo lo que haría es ir a pueblos o ciudades menos conocidas, ¿sabes? Para descubrir un poco una cultura un poquito más genuina. En lugar de ir a Roma, Florencia, ¿no? Que muy, son maravillosas, ciudades increíbles, pero no sé, yo creo que merece más la pena ir a un pueblito, una aldea o no sé, y ver cómo vive la gente, ver cómo habla, ver cómo, qué hace, no sé. Tienes un negocio porque eres intérprete y traductor profesional, ¿no? Tienes toda esta cultura multilingüe porque vives en España, eres de Italia. Dime un poco de tu empresa y cómo empezaste tu empresa. Sí, yo pues soy freelance, soy autónomo en España, entonces empresa individual y pues de hecho, a ver, yo llegué aquí y empecé a estudiar en la universidad, ¿no? En Barcelona. Y pues estudié la carrera en traducción, o sea, una carrera pues solo era pues eso, lenguas aplicadas, traducción, interpretación, como se llama aquí, en español, francés y chino, tenía esos tres idiomas, y catalán, bueno, que era obviamente un idioma que aprendía. Y luego, pues después del grado, hice un máster especializado en el ámbito jurídico y enseguida después del máster, bueno, que estaba haciendo unas prácticas también laborales a la vez, dije, bueno, ya me pongo el autónomo y ya está. Así que hace unos 3 años más o menos me puse de autónomo y ya entonces el día a día es esto, ¿no? Es trabajar de traductor e intérprete. Yo me centro mucho en el ámbito policial, judicial, legal, que es el ámbito súper específico que me encanta y en el que estoy habilitado, especializado. Eh, y también en el ámbito técnico. Hago muchas cosas técnicas y eventos. También he hecho muchos, conferencias, sobre todo hay muchas ferias aquí en Barcelona, mundiales que organizan, ¿no? Y me llaman de vez en cuando para estos eventos, pero también tengo la suerte de poder enseñar en la uni, en la que me he formado, lo que hago, porque han salido unas oportunidades últimamente pues de momento enseño traducción escrita en la universidad y es increíble porque enseñar lo que sabes a generaciones como más jóvenes es increíble, creo, porque te da mucho, aprendes mucho y eso, o sea, digamos que obviamente la mayoría del tiempo lo dedico al negocio, ¿no? Al autónomo, a ser autónomo, que no es fácil en España, pero bueno, con un poco de paciencia creo que se puede. ¿Cuáles son algunas de las experiencias más interesantes, más llamativas de tu carrera? Pues en general, yo como trabajo en un ámbito muy específico, que es el ámbito judicial de tribunales y comisarías, con policías y todo, obviamente, pues el día a día es, a ver,
que cuando vas te puedes encontrar con cualquier cosa, o sea, desde el criminal hasta la víctima, ¿no? Entonces, como que puedes escuchar historias muy feas, puedes escuchar historias muy bonitas también a veces, o bueno, depende, ¿no? Pero en general, no sé, cuando sales, ¿no?, de un encargo que te ha afectado un poco, intentas dejarlo ahí, ¿no? A mí me gusta más acordarme de, o sea, hablo obviamente con orgullo de la profesión, pero prefiero, no sé, si me preguntas eso, te digo, mira, pues hice un evento fantástico en una feria y es algo que luego se te queda, o otro evento, no sé, con, con una delegación de otro país que pues estuvieran súper contentos de tenerme ahí como intérprete. Otra cosa que me pasó hace años, cuando todavía no había empezado ni de autónomo, fue una señora que me compró un helado por haberle hecho de traductor e intérprete de manera súper informal, o sea, en la calle, pero me dijo, no, no, espera que te voy a comprar, o sea, no me dijo nada, ¿no? Me dice, espérame un momento, ¿no? Y le había ayudado a hacer una gestión, ¿no? Y vuelve con un helado, ¿no? De estos de supermercado congelados que, a ver, a mí me encantan los de almendras sobre todo, pero y te acuerdas de estas cosas, ¿no? De que has hecho algo para una persona y la has ayudado de alguna forma, ¿no? O le has solucionado un problema. Sí. Gente que también que te da un montón de gracias cuando tú estás ahí y dices, bueno, si yo no he hecho nada, o sea, he hecho mi trabajo, ¿no? Y algo un poco controversial quizás, solamente para tu opinión, ¿no? En términos de lo que está pasando en los Estados Unidos con la Mm, política del nuevo presidente, ¿no? sí. Donde muchos intérpretes y traductores están perdiendo sus trabajos y tal. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de la situación allá? Pues he visto también que ha pasado la ley que ahora el inglés es lengua oficial, ¿no? De Estados Unidos recientemente. No he seguido todavía, o sea, no estoy súper actualizado, pero lo vi la semana pasada, si no me equivoco. Y claro, ahora como que a ver cómo van a cambiar las cosas, porque realmente Estados Unidos siempre creo yo, y además como tengo familia en Estados Unidos, así que algo sé. Y está mi prima que está enfadadísima, pero varios primos míos que están muy enfadados con la situación y otros amigos que en cambio están muy de acuerdo, ¿no? O sea, siempre tienes esta dualidad, ¿no? Que tienes Sí. a una parte de tu círculo que está de acuerdo y la otra que no, ¿eh? Pero es raro porque Estados Unidos siempre ha sido tan multicultural, tan diverso, tan, ¿no? Mi madre vivió ahí unos meses cuando era pues, más joven, ¿no? Y vivió todo esto y me contaba, bueno, sí, me sigue contando mucho de todo esto, la vida en Estados Unidos. Bueno, ya hablamos de los años, bueno, ya de hace muchos años, pero siempre ha sido muy multicultural. Entonces yo creo que esto no favorece para nada. O sea, yo no estoy de acuerdo en políticas tan estrictas para derechos humanos, idiomas, o sea puedes regular determinados aspectos, eso sí, pero no de forma tan agresiva. Porque al final, si dentro de unos años te vas, el siguiente puede rectificarlo todo y, no sé, abolir como todo lo que has hecho también, ¿no? Luego, claro, yo no soy experto en política de Estados Unidos, pero no sé, yo no estoy muy de acuerdo, eso sí. Con todo lo que está pasando en el mundo, no solamente en los Estados Unidos, que todo el mundo sabe, pero también en Europa, por todo el mundo. ¿Dónde ves la profesión en 5 años, 6 años? Esta es una buena pregunta, porque a mis estudiantes les tendrá que decir lo mismo, así que tendré que contestar bien. A ver, yo creo que la profesión seguirá ahí, las de traductores y la de intérprete y de traductor, o sea, las dos, digo, no. Pero yo creo que vamos a tener que desarrollar unas competencias como muy técnicas, pero mucho más técnicas. Ya, o sea, saber idiomas será como lo más básico de todo y nos servirá de mucho. O sea, tendremos que tener competencias muy técnicas, muy especializadas. O sea, será mejor estudiar, yo qué sé, una carrera en derecho o medicina y luego aprender a traducir.
sea, pero ¿cómo lo veo yo? Porque así tienes una, una especialización y luego te pones a traducir. Al revés lo veo complicado. O sea, yo, una facultad de traducción, no quiero asustar a mis estudiantes o en general a nadie, pero creo que sí tienen que modernizar un poco estas facultades. Son muy tradicionales. Hay que espabilar un poco. Porque de aquí a 5 años no sé cómo vamos a estar exactamente, pero eso. Pero tienes esperanza que todo va a terminar bien, por lo menos. Yo sí, no soy muy pesimista. Yo creo que siempre seguiremos trabajando, pero habrá que ser más listos. Eso sí.